La figura de Bolívar es de los pueblos. Quiso Dios de salvajes formar un gran imperio y creó a Manco Cápac. Pecó su raza y lanzó a Pizarro. Después de 3 siglos de expiaciones, ha tenido piedad de la América y os ha creado a vos. Sois pues el hombre de un designio providencial. Nada de lo hecho hasta ahora se asemeja a lo que habéis hecho, y para que alguno pueda imitaros, será preciso que haya un mundo por libertar. Habéis fundado 5 repúblicas que en el inmenso desarrollo a que están llamadas elevarán vuestra grandeza a donde ninguna ha llegado. Vuestra fama aumentará, así como aumenta el tiempo con el transcurso de los siglos, y así crecerá vuestra gloria como crece la sombra cuando el sol declina. Palabra del mestizo peruano José Domingo Choquehuanca, para reconocer, ¿no?, la figura de Bolívar. Bolívar, el mismo que la BBC de Londres ha designado como uno de los personajes históricos más relevantes del siglo XIX y que todavía hoy tiene influencia entre los pueblos del mundo. Son pocos los que tienen esa hoja de vida. A Bolívar el imperio no le perdona que los pueblos de América lo tengan como referente. Se asustan cuando un compatriota latinoamericano o lo nombra, o un solo susurro de su nombre les da trastorno. Como dice el maestro Vigo en su obra Otra vez Bolívar contra Monroe, es un faro de lucha, faro decimos desde aquí, que ha impedido el arrollamiento de la locomotora imperialista contra nuestros pueblos. Basta seguir sus escritos para darse cuenta de esa verdad. En el siglo XIX opacó a los llamados padres de la patria gringos. Pretenden desde el Congreso gringo aprobar una ley con su nombre para agredir a nuestra patria, con 2 infames artículos para esclavizar a las mujeres y hombres libres. Afortunadamente, entre nuestra Asamblea Nacional ha reaccionado como debe ser, discutiendo y redactando su contra, el lenguaje de los llaneros de la novela de Rómulo Gallegos, para proteger a Santo Luzardo contra Doña Bárbara. Y uno de sus redactores, ¿no?, está hoy aquí con debate abierto, el diputado Carlos Mogollón. Vamos, antes de hablar con Carlos, tenemos que recordar en este trayecto de Bolívar que Pablo Neruda le dijo en su canto patriótico, ¿no?, que Bolívar despierta cada 100 años cuando despiertan los pueblos. Hay que recordar a los gringos que Bolívar no está dormido, Bolívar está despierto, y ustedes van a ver que lo que viene es bueno. Vamos a un corte para identificar la emisora y al regreso continuamos con más debate abierto para desarrollar el tema del día con la participación de todo el pueblo. En RNB Informativa 91.1 FM, multiplataforma, la señal que recorre la patria. Debate abierto. Debate abierto. La plataforma para la consolidación del proceso sociopolítico que se vive en Venezuela. Bien, vamos a hablar sobre la ley que actualmente está discutiéndose en la Asamblea Nacional, la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, contra el bloqueo imperialista y por la defensa de la República Bolivariana de Venezuela, que fue aprobada este jueves por unanimidad en su primera discusión en la Asamblea Nacional venezolana. Entonces va a una segunda discusión que será este jueves, y tenemos en línea al camarada diputado abogado Carlos Mogollón. Hola Carlos, ¿cómo estás?
Hola, Fernando, ¿cómo estás tú? Bien, ¿cómo te tratan? Todos los escuchas de tu programa, bueno, histórico, que ya es casi una costumbre, pues. Es parte de nuestra cultura, tu programa de Debate Abierto. Ok, muchas gracias, Carlos. Mira, Carlos, vamos a entrar en materia. Estás como presidente de una comisión muy importante para contrarrestar una ley imperialista que se aprobó en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes informar a todo el pueblo sobre esta actividad que tienes en la Asamblea Nacional? Bueno, parece insólito, parece insólito que aún en los tiempos modernos, en la época actual, se sigan congresos y gobiernos del mundo se sigan dando un carácter extraterritorial que no tienen. Sigan queriendo dictar leyes para otros países y otros pueblos del mundo que están fuera de su jurisdicción, por así decirlo. No solo eso, y aparte parece ridículo, que bueno, que hayan pegado palabras, casi como si lo hubiera hecho un niño de preescolar de habla inglesa, para que las siglas de la ley les diera la palabra Bolívar. Entonces decir que es la ley Bolívar. Pero lo peor de todo es que haya venezolanos y venezolanas que le hagan apología a esto, que apoyen esta ley y que de otra manera pidan sanciones y medidas contra la tierra que lo vieron hacer, pues. Correcto. Ahora fíjate bien, hay una intervención también de una colega tuya, Iris Varela, que apreciamos mucho, donde explicó muy bien que la inhabilitación perpetua no colide con la máxima pena de los 30 años que está en la Constitución Nacional. ¿Qué nos puedes decir? No, fíjate, esta ley en respuesta a esto, no de manera reactiva, pero, o sea, creo que las sanciones, todos estamos de acuerdo que las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales, que van dirigidas contra los sectores más vulnerables de la población venezolana, correcto, tienen como objetivo, han victimizado a millones de venezolanas y venezolanos. Entonces, ante ese clamor de justicia que tienen las víctimas de las sanciones, que somos el pueblo venezolano en su conjunto, ante ese clamor de que ya no podamos permitir que haya, sobre todo quienes dicen llamarse venezolanos y pidan invasiones y pidan sanciones y pidan agresiones y pidan que no vendan medicinas, que no vendan repuestos de la industria petrolera. Ante todo esto, bueno, surge la ley Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista. Esta ley tiene por objeto, sancionar a todos aquellos venezolanos que apoyen sanciones, sancionarlos de varias maneras, ¿no? Sí. La primera, el aliarse con un gobierno extranjero para pedir medidas económicas y sanciones contra su propio pueblo es un delito de traición a la patria tipificado en el Código Penal. Correcto. Pero traicionar a la patria de esa manera es un agravante para que tenga pena máxima. Pero por otro lado también tenemos aquellas personas que inclusive sin ser funcionario público, aquellas personas que inclusive sin ser funcionario público, sin ser funcionario público ni haber ejercido cargo público, participan en este tipo de componendas. Entonces no vayan a querer después ellos venir a participar en el juego democrático venezolano, no vayan a querer venir a lanzarse alcaldes, concejales, no se van a poder lanzar ni a voceros de un consejo comunal. Si se unieron en una componente con un gobierno extranjero, con mercenarios, con grupos terroristas, para afectar al pueblo venezolano en su conjunto, para pedir que se apliquen sanciones, entonces tendrán lo que llamaba la diputada Iris, inhabilitación perpetua. Correcto. No podrán ejercer el cargo público, porque ellos no creen en el juego democrático venezolano, entonces ¿para qué van a participar? Claro. Tercera medida, ya existe una ley de extinción de dominio. Sí. Para los criminales. Esta ley pide que de manera expedita se aplique a los criminales que incurran en este tipo de actos delictivos, en este concierto para delinquir contra todo el pueblo venezolano, se les aplique la ley de extinción de dominio. Y la cuarta medida que surge es la de
Entonces estos sujetos hacen esto, nos roban circo, qué sé yo, nos roban morómetros, hacen todo esto y después se niegan a someterse a la justicia venezolana. O sea, de forma arte, de forma dolosa, no quieren participar en un proceso. Entonces, bueno, invocando el derecho de las víctimas, que somos todo el pueblo venezolano, serán juzgados en libertad y serán penados. Serán juzgados en libertad, no, serán en ausencia, serán juzgados en ausencia y serán penados por todo el pueblo, serán penados por los crímenes contra el pueblo venezolano. Pero ¿sabe lo bonito, señor Fernando? Ya empieza la consulta pública. Correcto. Empiezan a llegarnos opiniones de nuestro pueblo, pues, de los distintos sectores. Y ayer llega una opinión y yo decía, espera, ¿qué nivel de conciencia tiene nuestro pueblo? Ayer decían en una comunidad que discutieron, decían, ¿y si no son solo venezolanos los que hacen esto? ¿Y si son extranjeros que están en Venezuela, por ejemplo, o que tienen arraigo en Venezuela? Y entonces, bueno, la misma comunidad redactaba como el artículo, la propuesta de artículo, sí, y decía, si un extranjero que cometa este tipo de delitos contra el pueblo venezolano, bueno, si está en el país, que sea expulsado de manera inmediata. Me parece y bien. que se le niegue a perpetuidad la visa para volver a entrar. Si quieren venir a agredirnos, no pueden pisar el suelo patrio, o sea, no lo van a hacer sobre este suelo, no lo van a hacer bajo este cielo. Entonces, esta ley es una continuación, por así decirlo, de nuestra guerra de independencia. Está ahí marcando el espíritu del libertador, pero en el verdadero espíritu del libertador, un espíritu anticolonialista, un espíritu americanista, un espíritu de revolución social, no en el espíritu que ellos le quieren dar al fantochela y ese que hicieron. Mira, Carlos, hay otro tipo de personas, ¿verdad? Que yo los noto, los veo mucho por las redes, ¿sabes? Uno como comunicador social, uno los ve, personas que tienen la doble nacionalidad, que son venezolanos y son de un país, Italia, España, francés, etcétera. Yo creo que estas personas que también están llamando, ¿no?, a sabotear a Venezuela, se les tiene que revocar la nacionalidad venezolana. Bueno, decía Fernando, en otra consulta pública distinta a la que te dije ahorita, en otra asamblea, una señora se paraba y decía eso que tú estás diciendo. Pero sería, bueno, eso son propuestas, ¿no? Hay que ver qué queda porque la consulta pública apenas está empezando en todo el país, va a durar varios días y después, bueno, hacemos compilaciones, valoraciones y todo esto. Pero sí han dicho eso que tú dices también. Claro, tienen que ser, sobre todo, la Constitución permite que aquellas personas que tengan doble nacionalidad, que la venezolana sea adquirida. Sí, correcto. O sea, entonces, pero la gente lo ha dicho, porque lo que transmite, más allá de las medidas específicas que puedan quedar en la ley, ¿no? Sí. Pero lo que transmite es que la gente está molesta, que la gente quiere justicia, que el pueblo está cansado. O sea, que hasta cuándo contra nuestros viejitos, hasta cuándo contra nuestros niños, hasta cuándo contra las personas que tienen enfermedades crónicas, hasta cuándo con nuestra industria petrolera, o sea, hasta cuándo. Entonces nosotros, o sea, el pueblo está dispuesto a que se endurezcan las medidas contra ese tipo de criminales, porque aparte el cinismo de esto es que hoy están haciendo eso, pero tú los ves en 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, cuando sean las elecciones el año que viene, claro, queriéndose inscribir a diputados, a concejales, a alcaldes, o sea, y no podemos. Desde la Asamblea Nacional no podemos permitir esa burla contra nuestra gente, o sea, no podemos. O sea, si son criminales, son criminales. Así son políticos, bueno, y estamos entre el juego político con nuestra diversidad de pensamientos. Sí. Aparte, lo otro bonito de esta ley es que esta ley, si es bien una ley impulsada por el chavismo, pero que ha sido apoyado por todos los sectores que hacen bien dentro de la Asamblea Nacional, en la diversidad de pensamientos y de creencias, ¿no?, políticas, porque es que podemos tener diferencias políticas, partidistas, en la manera de gobernar, pero no podemos tener diferencias con Venezuela, con nuestro derecho a existir como nación, a abordar nuestra bandera, a cantar nuestro himno nacional, a nuestro derecho a la soberanía, a la autodeterminación, a la independencia, o sea, con el legado de Simón Bolívar. O sea, que son unos ridículos cuando intentan usar un acrónimo con el nombre del Libertador por un tipo de ley de eso. No, y a los venezolanos, ciertos venezolanos que, por ejemplo, colocan en el exterior públicamente la bandera al revés, también tienen que caerle. Bueno, les cae lo que va, pero eso hay otra ley, que es la ley de símbolos patrios, que tiene, bueno, también tipifica sanciones para ese tipo de delitos. Recuerda que estamos hablando del delito de traición a la patria, que es un delito sumamente grave,
Entonces tiene que materializarse con hechos concretos de aliarse con gobiernos enemigos, de promover sanciones, de esto, o sea, porque tiene que haber gradualidad entre el delito y la pena. En ese caso que usted dice, profesor, está la ley de los símbolos patrios que sanciona con una pena adecuada, con una sanción adecuada y proporcional ese delito que usted dice, porque obviamente colocar la bandera al revés, o colocarla con 7 estrellas, o colocarla con un escudo de los Estados Unidos, con una bandera de los Estados Unidos más pequeña, porque eso lo hacen también en la primera franja, al lado izquierdo, es un delito, bueno, que tiene su sanción en su ley respectiva. Mira, Carlos, después de esta aprobación en primera discusión, viene la consulta pública. ¿Qué sigue después? ¿Cuáles son los tiempos previstos para la aprobación de la ley? No, bueno, esta es una ley que estamos en emergencia, o sea, Okay. es una ley que el país está tratando. Hoy, nada más el día de hoy, debe haber varios cientos de asambleas, y no exagero cuando digo varios cientos de asambleas en todo el país, discutiendo esta ley, haciendo propuestas. Correcto. Y el pueblo está discutiendo. Hoy por lo menos aquí en Caracas, en la Plaza Bolívar de Macarao, a las 3 de la tarde, bueno, hay varios diputados de la Asamblea Nacional, varias autoridades debatiendo sobre esta ley con la gente de Macarao. Entiendo que hay otra en PDVSA La Estancia, en la Plaza Bolívar de Cumaná. O sea, hay un despliegue de la gente discutiendo, la gente quiere aportar. O sea, y lo más importante de esta ley es reconocer el sentir de la ley. Sí. O sea, el sentir de la ley, porque siempre va a salir alguien a descontextualizar, a decir, a querer transgresar lo que diga cualquier persona. Sí. Y nosotros ya estamos como que vacunados contra eso. Lo importante de toda la propuesta es el sentir. Bueno, el sentir. Correcto. Construimos de manera colectiva la ley que sobre todo tenga ese espíritu, pues conocer y defender, o sea, poner los derechos de las víctimas en estos crímenes de lesa humanidad, como son las sanciones, por encima de los derechos de cualquiera de los perpetradores de lo que son peores que un homicidio. Bueno, hoy estamos con el diputado Carlos Mogollón hablando sobre el proyecto de ley orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y por la defensa de la República Bolivariana de Venezuela, que fue aprobada este jueves por unanimidad en primera discusión en la Asamblea Nacional Venezolana, con unas intervenciones estupendas, muy pedagógicas, que yo quisiera ver la posibilidad de que las universidades, los liceos pasaran estas intervenciones porque son pedagógicas. Hago un llamado a mis colegas maestros y maestras a que se unan, ¿no?, a que participen, no solamente en lo que está diciendo Carlos en la discusión de estas leyes en los sitios públicos, sino que también enseñan a los estudiantes, a las y los estudiantes, esta situación. Estamos en guerra. Entonces, por eso es que lo que estamos pasando hoy lo pasó Bolívar y nuestra gente allá en el siglo XIX. Ustedes pueden participar en el programa por los teléfonos 012-731-3716 y 012-731-3413. Tenemos una llamada al aire. ¿Quién llama de dónde? Por favor, creo que quiere preguntar al diputado. Sí, hola, Milton, Milton, vale, ¿cómo está Fernando? Saludos, diputado. Yo sugiero la siguiente propuesta, que a ese tipo de personas traidores no solo se les impida todo lo que está ahí sugerido, sino que, por ejemplo, se les suspenda, que no puedan hacer cuentas bancarias, que no puedan registrar ningún documento, que no puedan notariar ningún documento, que no puedan incluso hacer algún tipo de compra de automóvil o nada, o sea, que queden como unos parias legalmente, amigo. Correcto. Muchas gracias y buenos días. Gracias. ¿Qué responde a eso, Carlos? No, tomando nota, sí, así surge, Fernando, en el seno de nuestro pueblo, o sea, muchas, ¿aló? Ajá, te estoy escuchando, te estamos escuchando. Así surgen muchas propuestas, aquí tomando nota de esa propuesta. Bueno, la diputada Edith Valera hizo también en su intervención una propuesta similar, ¿no? Sí. A la que hace Milton. Vamos a ver, estamos construyendo, estamos debatiendo. Fíjate, Fernando. Sí. Espérate un momentico que tenemos otra llamada al aire. Adelante, ¿quién habla? Vamos, pues. Buenos días, compañeros. Voy a tocar un turno rapidito. De verdad que toda esta propuesta, y felicito al compañero diputado, porque de verdad que ya el venezolano, de verdad, de a pie, estamos ya cansados de todo lo que nos están haciendo. Primero con ese dólar, y segundo la impunidad de los precios de la comida, y tercero es que la verdad es que no puede haber impunidad. Simón Bolívar, nuestro libertador, es que no han
como más por la ignorancia que por la fuerza. Gracias, compañero. Ok, muchas gracias. Adelante, Carlos. Fíjate, Fernando, creo que es pertinente, ¿no? Porque algunas personas, ¿no? Sí. Dicen, porque así como tenemos las propuestas estas radicales, o sea, radicales, bueno, una señora de 70, de 80 años, una señora, Ajá. una abuela separada, decía que teníamos que fusilar a los traidores, que los teníamos que llevar a la plaza y fusilarlos. Yo decía, bueno, en términos políticos sí, o sea, pero en términos políticos, o sea, no puede quedar en la ley, ¿no? Obviamente. Sí. Pero ella lo dice por el sentido de rabia. Claro. Por el sentido de rabia, o sea, por lo que pasó en los años, por lo que ha pasado por las sanciones, porque no pudo acceder a las medicinas por efecto de las sanciones, porque ella con la conciencia que tiene, bueno, y con la sabiduría que da el tiempo, ella expresa lo que siente, ¿no? Sí. Pero fíjate, otros dicen, en contraparte con eso, otros han dicho, bueno, pero no tenemos que ser tan duros, podemos tener un lenguaje más suave. Yo digo, ¿y hasta cuándo tenemos un lenguaje más suave? Claro. O sea, ¿hasta cuándo el diálogo tras diálogo? El presidente Nicolás Maduro, que hoy está de cumpleaños, por cierto, sí. Le enviamos un feliz cumpleaños al presidente Nicolás Maduro. ¿Hasta cuándo siempre nos llama a la concordancia, al diálogo, llama a esto? Y lo que hacen sectores opositores es burlarse del presidente y burlarse de la patria, burlarse del presidente y burlarse del pueblo venezolano. Uh-huh. Pero ahora fíjate, te digo esto porque yo digo, bueno, o sea, no es un tema de duro, o sea, es un tema de justicia, es un tema de justicia. Sí. Ni siquiera buscamos venganza, buscamos justicia. Ahora, una pregunta que queda aquí para debate abierto, para ti que eres un historiador, filósofo, bueno, un intelectual, ¿no?, de nuestra sociedad, sí. baluarte en términos políticos. ¿Desde cuándo? En la pregunta, hay que responder la pregunta, ¿desde cuándo nosotros somos venezolanos? Correcto. ¿Desde cuándo existimos como nación? Sí. ¿Desde cuándo nosotros podemos llamarnos venezolanos y reconocernos unos a otros? ¿Desde cuándo fue? Entonces, porque yo he visto historiadores que critican la guerra a muerte de Bolívar, que dicen que Bolívar se dejó llevar, que Bolívar fue muy duro, que dejó que la ira hablara. Y yo pregunto, ¿desde cuándo somos venezolanos? Muy bueno. O sea, somos venezolanos cuando llegó Cristóbal Colón a la Tierra de Gracia, ya por Paria. Sí. Somos venezolanos cuando nos pusieron, cuando nos dieron el nombre de Capitanía General de Venezuela, cuando alquilaron nuestro territorio unos alemanes, para que como si fuera una hacienda, sí. con la colonia. O sea, ¿en qué momento somos venezolanos? Somos desde mi venezolanos. punto de vista, y yo abro el debate con esto. Ahora que dices eso... Escucha, Fernando, desde mi punto de vista, y yo abro el debate con esto, nosotros somos venezolanos desde que Bolívar hizo la proclama de guerra a muerte a los españoles. Correcto. Cuando dijo, españoles y canarios contar con la muerte siendo inocentes, venezolanos contar con la vida aún siendo culpables, es lo que hizo fue aglutinarnos como nación y llamarnos a pelear por una causa común. Les guste o no les guste, desde ese día es que nosotros somos venezolanos. Correcto. Ahora, abro el debate. Si no es así, entonces si nacimos con una guerra a muerte, ¿por qué nosotros vamos a permitir que haya potencias extranjeras 200 años después, aún queriendo pisotear nuestra soberanía, queriendo quitarnos la libertad? ¿Y cómo vamos a permitir que haya venezolanos, supuestos venezolanos o descendientes de los venezolanos de aquella proclama de hace 200 años que apoyen eso? Nosotros no podemos hacerlo. Claro. Nos disculparán y si quieren somos los malos de la historia por defendernos. Sí. Si quieren somos los malos de la historia por defender la patria, pero nosotros no podemos permitir eso y no lo vamos a permitir. Bueno, un saludo a la profesora Aura Rojas del doctorado de pensamiento bolivariano, que vamos a ver si te invitamos a algunos diputados para hacer un foro sobre este tema en la Universidad Bolivariana. Tenemos una llamada al aire. ¿Quién llama de dónde, por favor? Aló, buenos días, llamo de Maracaibo. Adelante. Mi nombre es Luis Felipe Petit. Adelante, Petit. Estoy totalmente de acuerdo con lo expuesto por el señor diputado, por el compañero diputado. Uh-huh. Pero yo quiero agregar algo más. Agréguelo. A estos señores que dicen ser venezolanos porque nacieron aquí, hay que quitarle la nacionalidad por nacimiento. Correcto. Tiene que haber una fórmula para declararlos apátridas porque no merecen ser venezolanos. El que le pega a su madre tiene que recibir el castigo más fuerte. Y yo creo, para mi criterio es
que hay que eliminarle la nacionalidad por nacimiento. No merecieron haber nacido en Venezuela. Luis Felipe Petit, muchas gracias. Muchas gracias, Luis Felipe. Gracias, profesor. Culmina, pues ya estamos terminando, Carlos, tu saludo al pueblo de Venezuela. No, bueno, básicamente, y siguen las propuestas, ese es el espíritu, lo ve Fernando, ese es Sí, el espíritu, claro. el sentir de la gente. Yo no sé si legalmente nosotros podamos hacer eso. Primero habría que hacer una reforma contra. Pero hay que investigarlo. Segundo, no sé si los tratados terceros lo permiten, pero es que espiritualmente, moralmente, culturalmente, políticamente, o sea, en todo término metafísico, ellos ya, y filosófico, ellos ya perdieron la nacionalidad venezolana, se la quitaron ellos mismos. Sí. Se la quitaron cuando fueron al despacho de la Casa Oval y le pidieron al presidente de los Estados Unidos que nos bombardeara. Se la quitaron cuando le mandaron una carta al presidente de Israel y le dijeron que nos bombardeara. Se la quitaron cuando fueron al Congreso de los Estados Unidos y pidieron que sanciones contra nuestra gente, contra nuestros hospitales. Se la quitaron cuando avalaron que secuestraron nuestros barcos de gasolina en la época de peor crisis energética en alta mar y se los llevaran a Texas. O sea, Cuando nos quitaron el avión, imagínate tú. ellos cuando nos quitaron el avión de Entrasur que llevaba medicina, o sea, ellos se quitaron la nacionalidad, ellos no son venezolanos, podrán decir lo que quieran, pero no son venezolanos, y la gente de este pueblo los repudia, independientemente de la posición política. Entiendan que esto no es no es solo una cuestión de partido, no es una cuestión con un cálculo electoral, no es una cuestión inclusive de pensamiento ideológico sobre visiones del mundo, es una cuestión de patria, y aquí los venezolanos los repudian en el gran aspecto ideológico, político, religioso y de pensamiento que tenemos en el país. Bueno, mira, Entonces, Carlos, Fernando, llegamos al final, pero te vamos a comprometer para cuando se apruebe la ley, traerte para acá para que nos las expliques a todo el pueblo. bueno, no, perfecto, Fernando. Ok. O sea que Debate Abierto es el único programa que yo he oído desde que soy estudiante universitario hasta diputado con un lapso de 20 años. Ok. Que me deberían de pasar hasta un cestatica, me deberían de dar. Muchas gracias. Pues con nuestra consigna de guerra. ¡Viva la Milicia Nacional Bolivariana! ¡Viva Venezuela! ¡Pa'lante y más nada!